buenas tardes a todos. Y bueno, sí, hemos venido desde Chelva, pero bueno, para la fundación, fuera de Chelva, la población a la que más estima tenemos y más vínculos es con la Pobla de Valbona, porque de hecho aquí en el término municipal de la Pobla una gran parte de esos terrenos son de nuestra institución de Chelva. Entonces tenemos muchos arrendatarios, alguno de ellos está aquí, y bueno, pues intentamos, entre otras cosas, pues continuar con esa labor y con esa difusión de que empezó María Antonia Clavel, pues eso, cultivando las tierras, pues entre otras cosas lo que hacemos es continuar con esos procesos tan importantes para el ser humano como es la agricultura y conservar alrededor de una ciudad ya muy poblada, más que Liria incluso ya casi cerca de los 30.000 habitantes, que sin embargo su gente siga trabajando en los campos y que también forma eso parte del patrimonio etnológico, y yo creo que es una labor importante. Yo desde aquí quiero agradecer ese emprendimiento y esa continuación con la agricultura aquí en la comarca, ¿vale? Bien, bueno, agradecer a Juanjo. Juanjo realmente, Juanjo es el director cultural de la Fundación María Antonia Clavel, ¿eh? Entonces, bueno, él es una persona fundamental en esta transformación que ha tenido la Fundación, porque hay que tener en cuenta que la Fundación María Antonia Clavel surge en el siglo XIX, porque esta señora que veis aquí, es la única foto que tenemos de ella, bueno, pues esta señora no tuvo descendencia, se casó con un abogado de Valencia y bueno, pues todas sus posesiones, su padre era notario y todas sus posesiones los quiso dedicar a crear una institución, ya estamos hablando del siglo XIX, una señora muy adelantada a su tiempo, y creó, pues eso, una institución benéfica para beneficiar a la gente que más necesidad tenía. Entonces, sobre todo en esa época, lo que había era mucha pobreza, no había acceso tampoco a la sanidad como hoy sí tenemos, universal. Entonces, bueno, pues una de las cosas que ella quería hacer es la construcción de un hospital para gente necesitada y en Chelva, que era una población en esa época, en el siglo XIX, con más de 6.000 habitantes, era una de las poblaciones más importantes del interior. Y bueno, pues esas faltas, esa mendicidad que había por las calles, esa falta de sanidad, la gente moría simplemente pues porque no tenía un mínimo recurso para poder ser visitada por un médico. Entonces todo eso quiso que toda su fortuna se dedicase a esa gente. Bien, bueno, contamos sobre todo, os lo decía, con una gran cantidad sobre todo de huertas, ¿vale? Las posesiones que tiene la Fundación son huertas, repartidas en toda la provincia, pero bueno, destaca sobre todas las que hay aquí en Camp de Túria, sobre todo las de aquí de la Pobla de Valbona, sobre todo la zona sur del término, toda la zona de huertas de la Pobla de Valbona. Y bueno, es lo que os decía. Bueno, ahora hay algunos planes urbanísticos, no por la zona del Camí de la Sagador, pero bueno, que ahí tenemos también que será un uso terciario en el futuro, si crece más la Pobla. Pero bueno, sobre todo el resto del término parece que con el plan general actual pues se quedará la Pobla rodeada de esas huertas tan maravillosas que os decía. Bien, bueno, la institución realmente cuando yo accedo a la institución pues hace 2016. Bueno, pues claro, nos encontramos con una institución decimonónica con su único objeto, un objeto ya un poco en desuso, que es un poco la beneficencia,
Y entonces lo primero que hicimos, bueno, entró enseguida Juanjo, yo lo conocía ya y se lo propuse, el proyecto, y le gustó. Y bueno, ampliamos ese proyecto a algo más, ¿eh? Era darle un nuevo enfoque y lo que hicimos es realmente ampliar los fines y hacer la institución una institución para la recuperación y la divulgación del patrimonio cultural de Chelva, ¿vale? Nos tenemos que centrar en la zona donde está la institución, que es en Chelva. Chelva, pues al haber tenido tanta población, hay una cantidad inmensa de patrimonio y bueno, pues al haber tan poca población, realmente el patrimonio corre peligro. Y es un poco lo que queríamos nosotros intentar contribuir en lo que pudiésemos a conservarlo y a divulgarlo. Y es un poco lo que hablaré en el último punto, ¿vale? Bien, bueno, vamos a centrarnos en la recuperación del Palacio Vizcondal, que en Chelva es lo único que tenemos de la Fundación a día de hoy. Parte de este palacio que veis ahí detrás, en vuestra parte izquierda, toda esa parte que es la más antigua es la que es la sede o será la sede de la Fundación, ¿vale? Y bueno, el otro edificio que teníamos era lo que os he dicho, el Hospital de Pobres, un edificio modernista de principios del siglo XX, que al final pues acabó como residencia de la tercera edad, ¿vale? Da trabajo y bueno, y cuida a nuestros mayores. Bueno, aquí veis, es un palacio impresionante, tiene más de 10.000 metros cuadrados, es uno de los grandes palacios valencianos. Y bueno, pues el edificio básicamente había estado abandonado totalmente, se utilizaba de almacenes. En el siglo pasado se utilizó de posada, entonces pues se había compartimentado. Y la verdad es que el edificio es un edificio que tenía un valor arquitectónico y artístico y histórico muy importante, pero la verdad es que se había quedado olvidado, ¿vale? La institución en ese momento, la fundación, pues no veía qué hacer con él realmente, no se sabía muy bien qué hacer con él, pero bueno, ya cuando os digo, cuando entramos en 2016, pues ya sí que dijimos, no, hay que restaurarlo, hay que ponerlo en valor y hay que darlo a conocer a la sociedad y que sirva un poco de motor e impulso a Chelva y su comarca, ¿vale? Entonces, pues nada, comenzamos, Juanjo comenzó las excavaciones. Aquí, por ejemplo, lo que pudo encontrar, él os lo podría explicar mejor que yo, pero bueno, lo que pudo encontrar aquí en la Torre Almohade del siglo XII, debajo, son los restos del ibérico antiguo del cuarto antes de Cristo. Y con eso nos retrotraemos a que la antigüedad de Chelva ya tiene, pues eso, 2.400 años, una localidad muy antigua, ¿vale? Con una historia muy amplia. Entonces, bueno, encontramos esos restos dentro de la villa, que realmente es la parte más antigua. También ahí encontraron pues algunos restos de época romana. Si conocéis Chelva, pues ya sabéis que por allí pasa el acueducto romano de Peña Cortada. Son 30 kilómetros de conducciones del siglo I después de Cristo y es el tercer o cuarto acueducto más importante de la península ibérica de época romana. Entonces, bueno, este es algún fragmento de los que se encontró de la época romana. Bien, después, bueno, teníamos, aquí se ve en la parte superior el baluarte almohade, estaba desintegrado prácticamente. Y bueno, lo que hicimos es coger y restaurarlo, lo restauramos y bueno, en gran parte se restituyó pues casi todo el exterior, que son las costras de cal, ¿vale? Entonces, bueno, la técnica que trajeron aquí los almohades, pues bueno, es el tapial y ellos gastaban la tierra y la cal. Y bueno, pues lo que hicimos es volver a la técnica tradicional con el pisón, apisonando la tierra con cal y fuimos recuperando este baluarte del siglo XII, ¿vale?
Después dentro también veis parte de las murallas. Las murallas arriba también se ve, tienen un espesor abajo de más de 3 metros. Después aquí abajo a la derecha tenemos también un anillo de época almohade. Dice Juanjo que seguramente se le caería a alguno de los albañiles que estaba apisonando la tierra. Y arriba también pues sale otra parte de la torre con fragmentos ahí estudiándose, limpiándose y tratándolos. Después, bueno, aquí se ve un poco la configuración del alcázar que hemos visto antes. Este alcázar islámico era un GIS, era uno de los centros islámicos importantes de todo ese interior de Valencia, el centro administrativo. Entonces el resto de castillos y núcleos de población dependían de este GIS, de Echelva, de este castillo, ¿vale? Después aquí podemos ver un corte, bueno, esto es del estudio del arquitecto Tirso Ávila, que nos está restaurando el edificio. Pues después de esta época islámica llegan los cristianos. ¿Y los cristianos qué hacen? Pues hacen una iglesia dentro del castillo, ¿vale? Una iglesia defensiva en la primera planta. Por ahí, a ver, ahí, no sé si lo veis, bueno, pero ahí se ve un arco apuntado, ¿vale? Esto es una capilla. Aquí, esta sala central, bueno, se hace ahí un techo en el siglo XVI, pero realmente veis que el arco apuntado llega hasta arriba, es una nave central alta, y aquí habría otra ya perdida en el otro extremo. No es una iglesia de reconquista al uso, ¿vale? No es tendría más entidad seguramente, pero bueno, hay todavía bastantes incógnitas que despejar sobre este templo dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles en el siglo XIII. Hay un historiador local que así no lo cuenta. No hay muchos ejemplos de estas iglesias defensivas en el ámbito valenciano, en la Comunidad Valenciana. El otro día estuvimos visitando otro que está en la siguiente comarca, que es el Rincón de Ademuz, que está en Castielfabib, y ahí también hay una iglesia, bueno, un poco más tardía, no es de Reconquista, es siglo XIV, XV, ¿vale? Pero bueno, es la misma tipología de templo cristiano defendido, porque todavía había mucha inestabilidad en las fronteras, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Chelva es un territorio de fronteras. El señorío de Chelva, el vizcondado de Chelva, es toda la frontera, porque antes Requena y Utiel no pertenecían, de hecho hasta el siglo XIX no entran en la provincia de Valencia, entonces era el reino de Castilla. Entonces hasta el siglo XV la corona de Aragón y el reino de Castilla pues eran reinos diferentes. Y bueno, de hecho aquí abajo vemos, esto es de las últimas excavaciones, salió la base de una torre de esas guerras entre los dos Pedros, de Castilla y Aragón. Era un refuerzo en la zona norte del recinto amurallado de Chelva. Después aquí vemos la parte superior de la sala principal gótica, ¿vale? Y aquí la entrada a la iglesia que ahora hemos recuperado, ¿vale? Ahí la veis, todo ese arco, que tiene un arco de refuerzo que se hizo posteriormente, pero bueno, el arco medieval lo veis ahí. Después aquí, bueno, pues un corte transversal. Aquí vemos ya la etapa renacentista, ¿vale? En la etapa renacentista pues se acomete toda esta bóveda de arista que vemos aquí, del siglo XVI. Bueno, hay que tener en cuenta que en las guerras de las Germanías, en el siglo XVI, bueno, Chelva juega un papel fundamental, porque además el señor de Chelva, el vizconde, que residía aquí, en este edificio, pues manda a ahorcar a los agermanados de la localidad vecina de Tuéjar, que se la habían amotinado, y entonces es un poco lo que hace es hacer llegar a las tropas desde Valencia y desde la Villa Real de Alpuente contra el señor de Chelva, porque él había
mandado a ahorcar a estos agermanados y él tuvo que huir a la localidad de Manzanera en Teruel, que también era suya, era de su territorio. Entonces queman el palacio, todavía quedan los restos por ahí del incendio, lo incendian varias veces, el palacio del vizconde, pero bueno, a partir de ahí lo que se acometen son las nuevas obras, por ejemplo, esta bóveda de sillería, ¿vale? Después aquí también pues se ven aquí unas logias, también renacentistas. Aquí el corte también vemos el baluarte, el apoyo. Aquí en el centro tenemos la torre del homenaje. No estaría así hasta el siglo XVIII-XIX que se acometen otras reformas. ¿Qué reformas? Pues bueno, las reformas de la época carlista. Otro de los grandes episodios de la historia de Chelva son las guerras carlistas. De hecho, el aspirante, Carlos Isidro, estuvo en Chelva, acompañado por el general Cabrera, huyendo de las tropas isabelinas. Y en esa época Chelva se fortifica de nuevo y se acometen más obras en el palacio, que es toda esta cubierta, y se hacen todas estas aspilleras, ¿vale? Dentro de esta sala está toda llena de grafitis, algunos pone Viva Carlos, tachados, y pues está la bandera de los regimientos carlistas. En fin, bueno, es una etapa muy importante. De hecho, a Chelva la llamaban la Estella Valenciana, porque era uno de los núcleos carlistas más importantes fuera de Estella, en Navarra, ¿vale? Otra ya. Después aquí, bueno, vemos la fachada. La fachada en el fondo, bueno, está en armonía con el resto de la Plaza Mayor de Chelva. Es una fachada ya de la época modernista. Y bueno, ahí es cuando este edificio se reconvierte en una posada, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vemos la chimenea de esa etapa de la posada. Ahí delante, pues en las excavaciones que realizó Juanjo, pues salió un cubo de vino, porque en Chelva también había mucha tradición de vinícola. Y bueno, esta zona de abajo de caballerizas y toda esta zona se utilizaba como un talleres artesanales, agrícolas, de producción de vino, de producción de pez y bueno, de muchas otras cosas, ¿vale? Después de ahí, bueno, viene otra etapa importante para Chelva. De hecho, aquí vemos, ahí pone Parador, a la posada, que os digo, y aquí lo que vemos son las brigadas internacionales, ¿vale?, la época de la República, que se les hace una despedida con bastante pompa desde Chelva, ¿vale? Entonces, bueno, también nuestro edificio formó, bueno, es donde estaban ahí todas las fuerzas y los mandos. De hecho, se ha quedado algunas muestras. Por ejemplo, aquí podemos ver un PCF, Juanjo lo identifica como Partido Comunista de Francia. Tenemos la estrella de republicana. Y, en fin, bueno, es otra etapa fundamental, ¿vale? Y este edificio vuelve de nuevo a ser protagonista. Es un edificio, claro, ahora los que hayáis visto Chelva, bueno, Chelva a partir del siglo XVI empieza a crecer hacia el norte, pero hasta entonces había crecido siempre hacia el sur, hacia el río de Chelva. Y bueno, con la construcción del nuevo edificio de la iglesia arciprestal, que es monumental, pues empieza a desarrollarse el núcleo urbano hacia arriba. Entonces, esa función del castillo medieval, del Palacio del Alcázar, lo más alto de ese promontorio, ¿no?, donde estaban asentados los barrios de Chelva, ¿sabes?, pues ya un poco se desdibuja. Y bueno, después ya con la construcción de las fachadas modernistas, pues ya realmente es muy complicado identificar el Alcázar, que después fue palacio. Entonces, pues nuestra función un poco es ir tirando del hilo, ¿vale?, e ir poco a poco repristinando cierta parte del edificio. No toda, porque siempre dejamos todo lo que podamos identificar de todas las etapas que ha vivido el edificio y de su larga historia, importante historia. Pero siempre pues vamos intentando pues quitar ciertos elementos, ciertas forjados, ciertas paredes, un poco que se puede prescindir de ellas y que con eso conseguimos
pues ir recuperando el edificio y ir poco a poco descifrando realmente lo que era. Porque es un edificio que es usado constantemente a lo largo de 1000 años, que claro, es muy complicado después ir sacando un poquito qué corresponde a qué etapa y por qué, ¿vale? Bien. Después de ahí, bueno, ya vamos al tercer punto, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, vamos muy bien. Nada, acabo enseguida, no esto más. Bueno, la difusión cultural para la sociedad, bueno, os he adelantado antes, a ver, cogemos una institución decimonónica un poquito, no hay mucho que aportar a la sociedad si solo vamos por ese camino, y lo que hacemos es ampliar los fines de la institución, ¿vale? Una fundación es una institución realmente de la sociedad, pero en el fondo es una institución privada, ¿vale? En este caso constituida mediante testamento por una persona concreta, que deja su patrimonio para hacer algo muy concreto. Y además, ella dice quién son la gente que va a decir lo que se tiene que hacer cuando ella falte. ¿Que son quién? Pues lo que se llevaba en la época. El alcalde de Chelva, el juez de paz, ahora, antes habían juzgados en Chelva, uno de los jueces, y el arcipreste o párroco de Chelva, ¿vale? Esos eran, y después 3 de la sociedad civil, ¿vale?, que fueran de los mayores contribuyentes de la población. Bueno, eso es como querer decir un poco que no les hiciese falta para vivir el tener que entrar a la institución, porque, claro, había dejado muchas posesiones, mucho dinero, y ella lo que no quería es que entrara gente para malgastar o para hacer perder un poquito. Su concepto era que entrara gente pudiente en ese momento, ¿vale?, y que esa gente pues se dedicase a arreglar y a gestionar y, bueno, ir en el fondo pues eso, a ejecutar su voluntad para los necesitados. 100 años después, claro, nos encontramos con una institución, claro, la sanidad ya es universal, la gente necesitada realmente es otra, porque la gente necesitada en la comarca a día de hoy es la gente que no tiene trabajo y se tiene que ir de Chelva y de la comarca para poder vivir. Entonces llevamos más de 100 años de despoblación y hemos pasado de ser la población de las 10, 12, 15 más importantes de toda Valencia, pues a ser el municipio 400 básicamente. Eso nos ha pasado a Chelva y le ha pasado al resto de núcleos de la comarca, y ya no hablemos de la siguiente comarca, el Rincón de Ademuz. Entonces, bueno, hay un grave problema de despoblación. Con estos años de pandemia sí que es verdad que Chelva sí que ha ido empezando a recuperar población. Es una capital, entonces tiene muchos servicios, pero aún así no había o no hay mucho futuro para la juventud y tiene que emigrar, sobre todo a Valencia y su área metropolitana. La gente de la comarca pues ha vivido pues eso, del campo, de tal, y es gente pues que se ha querido preparar muy bien, que ha estudiado, tiene uno de los porcentajes de universitarios más altos de la Comunidad Valenciana, y claro, pues después se tienen que ir. Entonces, bueno, nosotros queremos revertir y sobre todo a través del patrimonio, pues lo que quisimos hacer es eso, volver a refundar la institución, darle un nuevo objeto, además del benéfico, darle un objeto que es el cultural, patrimonial, y bueno, pues en eso estamos. Entonces, bueno, el eje principal será el Palacio, que será la sede de la Fundación, y ahí queremos crear los museos comarcales para que todo ese patrimonio que tenemos en estas comarcas de interior, de la Serranía del Rincón de Ademuz, no tengan que irse, por ejemplo, a museos de Valencia o en este caso al de Liria, ¿vale?, porque no tengamos un museo en condiciones en estas comarcas, ¿vale? Entonces, bueno, toda esa riqueza patrimonial y además el patrimonio se ha de interpretar, si se puede, en el mismo lugar de donde sale. Entonces, eso deberíamos de tenerlo claro. Entonces, ese concepto es un poquito el que estamos trabajando y al que queremos llegar. A través del patrimonio, un patrimonio inmenso, porque en Chelva hay más de 30 edificios religiosos, entre ellos la única mezquita medieval que hay en la Comunidad Valenciana, junto a la de Simat de Valdigna, o por ejemplo el convento, el primer convento
en España donde se funda la observancia franciscana, el convento de San Francisco de Chelva, te quiero decir, más otra barbaridad de patrimonio, de ingeniería hidráulica, bueno, de casetas o alquerías o apriscos, te quiero decir, eso es un patrimonio monumental, inmenso, inabastable, y más para una población de 1.500 habitantes como tenemos ahora. Entonces, bueno, a través de la institución, que tenemos todos estos campos y todas estas posesiones en toda la provincia, pues todo el dinero que recogemos es para invertirlos entre otras cosas, en la gente necesitada y en el patrimonio local, ¿vale? Y así generar sinergias, ¿vale? Para que esa población no se tenga que marchar a trabajar fuera, ¿vale? Y podamos asentarla ahí en Chelva. Y bueno, pues nada, acabo simplemente, nada, pues hemos hecho convenios con la universidad, con la parroquia, con asociaciones, estamos haciendo charlas, conferencias, estamos creando rutas, talleres educativos para los más jóvenes para que empiecen a apreciar el patrimonio. Vale, bueno, nos lo están reconociendo a nivel de prensa e instituciones. El trabajo, aquí estamos con la universidad, está la iglesia arciprestal, ahora hemos aprobado también el apoyo para acabar de terminar este retablo, el retablo mayor de la iglesia arciprestal, uno de los más grandes de la cristiandad, ¿vale? Y que está a punto de terminarse, la fundación va a apoyar este final, son más de 23 metros de altura, lo que tendrá, es una obra maestra del barroco, ¿sabes? Es otra de las visitas que hacemos. Aquí, bueno, pues tenéis las visitas al Palacio Vizcondal, a la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y el Museo de Arte Sacro. Hemos creado una nueva ruta, la ruta de la época carlista. También estamos ahí trabajando en defender un fuerte carlista, que las instituciones locales pues no lo obvian y no quieren mantenerlo, y estamos ahí en lucha para que el edificio sea declarado bien de interés cultural y podamos conservarlo. Es un fuerte único junto con el de Cullera, ¿vale? Y en fin, bueno, podría estar hablando aquí mucho tiempo, pero ya no hay más tiempo. Así es que pues nada, pues muchas gracias y espero que os haya apetecido subir a vernos a Chelva, que estáis todos invitados, ¿vale? Muchas gracias.